¿Qué onda, espartanos? ¿Cómo estamos? En este video te daré 3 tips poco utilizados o infraestimados que de aplicarlos te harán elevar drásticamente tu rendimiento y también tu velocidad. Soy Ken Galaviz, fundador de Sprint Performance Revienta tus límites. Y en este canal encontrarás todo lo referente para incrementar tanto tu velocidad como tu aceleración en el sprint. Así que si te interesa y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Sin más preámbulo, pasemos con el primer tip. El primer tip es entrenar en base al contexto específico a mejorar. Simplificándolo un poco más, quedaría algo como así. Entrenar con las características y condiciones específicas del deporte que realizamos o en el que competimos. Esto en la jerga científica se conoce como el principio de especificidad. El porqué de este principio es que las adaptaciones son específicas al entrenamiento que realizamos. La probabilidad de aumentar nuestro rendimiento aplicando esto se dispara automáticamente. Por lo tanto, si queremos correr rápidamente o incrementar nuestros valores de aceleración y velocidad, tenemos que correr rápidamente en nuestros entrenamientos o a nuestra máxima capacidad. También recordar que hay entrenamiento indirecto que puede elevar nuestro performance, aunque a simple vista no se vea como específico, como sucede con el método isométrico o excéntrico para la mejora del sprint. Una pregunta clave para cometer con esto es: ¿cuáles son las necesidades del deporte y de la posición del jugador en el mismo? Esta pregunta engloba todo el deporte en sí. La respuesta nos dará una lista detallada de todos los requerimientos para nuestro deporte y posición. Pero como en este canal trata sobre el rendimiento en el sprint, nos tenemos que hacer unas preguntas todavía más específicas. ¿Qué tan importante es el sprint en mi deporte? ¿Qué fases del sprint me interesa mejorar más? ¿Bajo qué características y condiciones? Si no sabes cuáles son las fases, la importancia y cómo se debe entrenar, te dejo este link para que lo cheques. Si estás algo perdido en esto, te daré una serie de preguntas adicionales y muy concretas que te ayudarán a realizar un bosquejo de todo esto. Algunas de ellas son: entre otras muchas preguntas que te puedes ir haciendo para ir matizando todo e ir creando una radiografía muy completa sobre el contexto deportivo y sus necesidades. A partir de ahí, hacer una super planificación con el objetivo de elevar tu rendimiento al cuadrado. Primero, céntrate en lo importante, utilizando Pareto. ¿Cuál es ese 20% de cosas que realizarlas me darán el 80% de los resultados? Después de tener los principios y el bosquejo macro de lo importante, vamos rellenando con los detalles. Si te parece algo confuso todo esto, hay un ejercicio práctico que puedes realizar que te ayudará a aclarar todo esto. Coge una hoja de papel, una pluma o boli, como dicen en España, y un video donde te hayan grabado compitiendo o entrenando. O un video de YouTube donde se muestre el deporte y la posición específica que tú practicas. Si haces esto, tienes que comprobar que el nivel del rendimiento del jugador del video sea igual al tuyo, porque si es mayor o menor va a hacer que varíe mucho todas las respuestas de estas preguntas. Cuentas el número de veces que realizas una aceleración o un sprint a máxima velocidad y sus características. Por ejemplo, aceleré 15 metros al 95% de mi capacidad con un contrincante al lado. Y así te vas contestando cada pregunta, de ser posible reproduciendo una o varias veces el video completamente. Voy a poner un ejemplo para que te quede aún más claro. Y como no puede ser de otra manera, pondremos la de un sprinter. En cada carrera de un velocista hay una fase de aceleración y de velocidad máxima. Dependiendo de la distancia puede haber o no una fase de resistencia a la velocidad. La distancia puede ser de 60, 100, 200 o 400 metros. Dependiendo del sexo del deportista, el nivel del mismo y entre otros factores, cada fase durará más o menos. Quiero aclarar que las fases se pueden distinguir, pero no separar. Va a haber puntos de la carrera que se esté terminando una fase y empezando la otra, por lo tanto sería de transición. Y los números tampoco son exactos, pero son muy buenas referencias. En este ejemplo pondremos el caso de un atleta varón de alto rendimiento en 200 metros planos, con una marca personal de 21.53 segundos. Todo el sprint se realiza a la máxima capacidad del atleta. Se corre un único sprint o en caso de ser una competencia se realizan dos, lo que viene siendo la semifinal y la final.
y entre ellos se realiza un descanso pasivo de 1 o más horas. La aceleración se inicia estáticamente desde un arrancadero, arrancador o tacos de salida. Se inicia con un estímulo externo, que en este caso es el disparo de salida. Los primeros 100 metros se realizan en curva, mientras que los últimos son en línea recta. La fase de aceleración dura aproximadamente 30 metros, la de velocidad máxima otros 30 metros y por último la fase de resistencia a la velocidad dura el resto, que vienen siendo 140 metros aproximadamente. No hay cambios de dirección, objetos externos, contrincantes o desaceleraciones, entre otras cosas. Ya por último, nos toca planificarlo más fielmente a esto, centrarnos en lo que más va a hacer mejorar nuestro rendimiento e ir afinando con los detalles. Si no sabes cuáles son los principios y los detalles, para eso me tienes a mí, así que suscríbete. No hablo más sobre el tema porque se alargaría demasiado y me gustaría tratarlo con mayor profundidad. Déjame en los comentarios si quieres que hable más sobre la periodización, planificación y periodización del entrenamiento. Vamos con el tip número 2, una alimentación correcta para el entrenamiento del sprint o tu deporte específico. Antes de empezar con este tip, quiero recordarte que abajo de este video, en la descripción, te dejé todos los estudios o referencias científicas en las que me basé para realizar este video. Así que si estás interesado en saber más, te recomiendo que las estudies. Verás, en nuestro organismo contamos con varios sistemas energéticos que nos proveen de energía en todo momento, dependiendo de las características de la actividad realizada, principalmente de la intensidad y por otro lado de la duración. Se activará el sistema más apropiado según los requerimientos de energía en ese momento. Hay 3 sistemas de energía principales en el organismo. El primero de ellos es el de los fosfágenos y ATP. Este viene por los depósitos de fosfocreatina y de ATP muscular. Es el más potente de todos, pero en contraparte, su duración es la más limitada y es muy ineficiente. Dura alrededor de 30 a 40 segundos y su pico máximo se alcanza entre los primeros 6 a 7 segundos. Cabe mencionar que esto ocurre sin presencia de oxígeno. El siguiente sistema es el anaeróbico láctico. En este se empieza a degradar glucógeno muscular para la obtención de ATP, así generar nueva energía. A todo este proceso se le llama glucólisis. Cabe mencionar también que ocurre sin presencia de oxígeno. Gracias a esto, hay una acumulación de lactato en el organismo. La duración de este sistema es de 2 a 3 minutos. Pasamos al tercer y último sistema, que es el oxidativo o el aeróbico. De aquí se empieza a producir ATP gracias a la oxidación de las grasas, ya sea la consumida a través de la alimentación o por los depósitos corporales. Este sistema es en presencia de oxígeno y es el más eficiente de todos. Cabe mencionar que todos los seres humanos estamos en este sistema por default. Ya sea que estemos caminando, lavando los trastes o haciendo cualquier actividad que sea de baja intensidad, estaremos en este sistema. Cuando realicemos una actividad de mayor intensidad en un corto periodo de tiempo y se requiera de mayor energía, entraremos en cualquiera de los dos anteriormente mencionados. Es el que dura más y que los seres humanos estamos por default haciendo cualquier actividad que sea de baja intensidad. También cabe mencionar que es el menos potente de todos. Si bien es cierto que en cada actividad física hay un sistema principal activado, en muchas ocasiones hay una mezcla de los 3 sistemas como se muestra en esta tabla. También se observa la evolución de la utilización de los sistemas a través del tiempo transcurrido. Ya por último, cabe mencionar que para los 2 primeros sistemas se requiere un mínimo de intensidad para que sean activados. Y esta debe de ser alta. Si no es así, no se activarán y por defecto estaremos en el tercer sistema, que es el oxidativo o el aeróbico. En el sprint se utiliza el primer y segundo sistema, que son, como ya dijimos, el de los fosfágenos y ATP y el anaeróbico láctico, respectivamente. También, si eres practicante de otro deporte, como por ejemplo el fútbol soccer, el básquetbol, el americano, el rugby, la natación de larga distancia, utilizarás el tercer sistema, el oxidativo. Y debes de tenerlo en cuenta porque hará variar tus necesidades diarias dietéticas.
Ahora pasamos a cómo debe ser la dieta de un sprinter principalmente. Para aumentar, optimizar, maximizar nuestro rendimiento en el sprint a través de la alimentación, tendremos que darle a nuestro organismo las fuentes necesarias de energía para aumentar los depósitos de fosfocreatina, de ATP y de glucógeno muscular. El macronutriente estrella para elevar nuestros niveles de glucógeno y ATP muscular es el carbohidrato o hidrato de carbono, tanto por su eficacia, eficiencia y su rapidez. Se puede conseguir también por otras vías como la gluconeogénesis, que es degradando proteínas o grasas, pero este proceso es muy ineficiente y más lento. Por lo tanto, si realmente quieres maximizar tu rendimiento, tienes que introducir bastantes hidratos de carbono en tu dieta. La repartición de macronutrientes fluctúa mucho dependiendo del deportista en cuestión y sus características. Variará por sus kilocalorías de mantenimiento, la duración y el tipo de actividad física, por su sexo, por su edad, entre otros muchos factores. La ACSM recomienda a los atletas consumir entre 6 a 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso al día. Esto es alrededor del 50 al 70% de las calorías totales consumidas. Abajo en la descripción te dejo un link con una guía de pautas de esta asociación para que le eches un vistazo. También tienes que ver tus necesidades de kilocalorías y de macronutrientes, sin olvidar los micronutrientes, que también son muy importantes para una persona común como para los deportistas. Y así cuadrar todo de la mejor manera posible. Si sabes poco del tema, te recomiendo ir con un nutricionista capacitado, y recalco, capacitado. No cualquier persona con un título universitario vale. Para darte un ejemplo de una dieta de un sprinter, pondré la mía propia. Un día de entreno muy intenso requiero consumir unas 4.200 kilocalorías para mantenerme o de normocalórica, e introduzco alrededor del 55 al 70% de hidratos de carbono en mi dieta. Vienen siendo más o menos unos 500 a 700 gramos de los mismos. Por último, para aumentar los niveles de fosfocreatina en el músculo, la mejor vía es la suplementación con creatina. Hay bastantes estudios y bibliografía que apuntan que es muy eficaz a la hora de aumentar el rendimiento en deportes de alta intensidad. En mi experiencia propia, es muy efectiva para lograr su cometido. Si quieres que haga un video hablando a mucho mayor profundidad y cómo son los protocolos para utilizarla, déjame un comentario abajo. Pasamos al tercer y último tip de este video, que es dormir excelentemente. Este punto es muy obvio, pero es tan obvio que lo veamos. También en la mayoría de los mensajes de las redes sociales se nos incita a dormir poco o a deshora. Y esto no viene fundamentado a nivel fisiológico o biológico, sino más bien desde el desconocimiento. Seas deportista o no, vas a rendir mucho más en tu día a día descansando excelentemente. Por esto me refiero a tener una alta calidad del sueño y una cantidad suficiente de horas. Esto es debido a los ritmos circadianos y la liberación de hormonas y neurotransmisores claves. Este punto es de capital importancia, que la mayoría de los atletas y entrenadores pasan por alto, siendo este punto incluso más importante que una buena alimentación o un entrenamiento óptimo en la mayoría de los casos. Si tenemos un sueño de mala calidad prolongado en el tiempo, hace que la segregación de algunas hormonas cambien. Por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y la grelina se elevan. Por otra parte, descienden los niveles de testosterona, hormona del crecimiento, y leptina. También aumenta la resistencia a la insulina, entre otras muchas cosas. Y te podrás estar preguntando, ¿y esto en qué me afecta? ¿Son tan importantes estas hormonas? Sí, sí y un rotundo sí. 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 Algunos efectos negativos de todo este vaivén hormonal son falta de concentración, está asociado con la depresión, con la falta de líbido, aumento del tejido adiposo y o una mayor dificultad para perder grasa, catabolismo muscular, aumento del apetito, menores niveles de fuerza y de rendimiento. También favorece el sobreentrenamiento, te predispone a estar de mal humor, menor capacidad de memoria,
las adaptaciones que generemos por el entrenamiento serán de menor calidad, tardaremos más en recuperarnos, habrá mucho mayor riesgo de lesión, se merma nuestra capacidad de pensar y decidir, tendremos mucho mayor fatiga en nuestro día a día y a la hora de entrenar, entre otros muchos factores y de gran peso como ya vimos. Cabe aclarar que por una sola noche que duermas mal, no marcará una diferencia en tu estado de ánimo, salud, rendimiento y estética. Si lo llegases a hacer, algunos efectos secundarios se darán, pero probablemente en menor medida, y algunos otros no terminarán de ocurrir. Te daré las mejores recomendaciones para que lleves a práctica esto y revientes tu rendimiento actual. Primero que nada, esto varía de persona a persona, por lo tanto tienes que individualizarlo a tus características y condiciones actuales. La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos recomienda dormir a los adolescentes entre 8 a 10 horas, en los adultos jóvenes entre 7 a 9 y por último en los adultos entre 7 a 8 horas. Yo estoy grabando, güey, porque me daría mucho coraje. Si no, ok, todo bien. Estas recomendaciones son para la población en general. En atletas de alto rendimiento o élite, estos requerimientos de sueño tienden a aumentar debido a la gran exigencia de los entrenamientos y por ende la recuperación de los mismos. Hay varios ejemplos de deportistas en el top mundial que duermen entre 10 a 12 horas al día e incluso más. Pasamos a la segunda recomendación, que es irte a dormir en una franja temporal ideal, o que es lo mismo irte a acostar temprano y levantarte de igual forma. Como ya te habrás dado cuenta, no es lo mismo dormir 8 horas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana que dormir esas mismas horas desde las 2 de la madrugada hasta las 10 de la mañana. En el primer caso te sentirás recuperado, fresco, con mejor estado de ánimo y con mayor rendimiento. Y en el segundo caso te sentirás abatido, cansado, con sueño, con menor rendimiento y sin ganas de comerte al mundo, aunque hayas dormido las mismas 8 horas. Esto es debido, como ya mencioné anteriormente, a los ritmos circadianos y a la liberación de ciertas hormonas, particularmente a la hormona del crecimiento. Una de las funciones principales de esta hormona es la reparación y regeneración celular, por lo tanto, de los tejidos. Tiene otras funciones y acciones recalcables, como puede ser el aumento de la síntesis de proteínas, el aumento también de la lipólisis, por lo tanto disminuye la grasa corporal, entre otras cosas muy top. Verás, durante la medianoche o las 12 a.m., mientras estamos dormidos, se produce un pico de la hormona de crecimiento. La cantidad segregada es de 6 a 10 veces mayor que en cualquier otro momento del día. Si hay una privación del sueño o que es lo mismo, te mantienes despierto, se produce un pico, pero mucho más atenuado. Como podemos ver en esta gráfica, por lo tanto, habrá una recuperación y regeneración parcial e incompleta. Si te duermes posterior a las 11 o 12 de la noche, la segregación no va a ser tan potente como si te fueras antes de dicha hora. Hay otros consejos prácticos que puedes seguir para aumentar tu calidad del sueño. Estos son: irte a la cama y levantarte a la misma hora todos los días para crear el hábito, cenar entre 2 a 4 horas antes de irte a la cama. También procurar que en la habitación no haya sonido o luz artificial, que la temperatura oscile entre los 25 a 28 grados centígrados. Entre 1 a 2 horas antes de irte a la cama no exponerte a luz artificial, principalmente la de los aparatos electrónicos, ya sea los teléfonos inteligentes, laptops, entre otras cosas. Hay otros factores que influyen mucho, pero no tan directamente, como puede ser la exposición a la luz solar durante el día, la realización de ejercicio, cenar una alta cantidad de hidratos de carbono. Bueno, espartanos, suscríbete y obviamente dale a la campanita para que estés al tanto de todos mis videos. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale un like. Déjame en los comentarios qué te pareció, si tienes alguna duda, y compártelo con esos amigos tuyos que sabes bien que son un desastre. Hasta la próxima.